vamos a estar compartiendo en este día y vamos a la bendita palabra del Señor, que Dios pueda hablarnos en este momento. Y acompáñame al Evangelio de Lucas, ahí en nuestras Biblias, en el capítulo número 5 del Evangelio de Lucas. Ubícate en tu Biblia. Evangelio de Lucas, en el capítulo número 5 del Evangelio de Lucas. Si tú lo tienes, por favor, dime un fuerte amén. Estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo, por favor, número 5 del Evangelio de Lucas. Si ya llegaste ahí, dime por favor un fuerte amén. Lucas capítulo número 5, dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y mientras en una aquellas barcas, las cuales eran de Simón, dice, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Sí, me quedé. A ver, 5. En el 5, ¿verdad? Y respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, ¿qué dice? Hemos pecado. Y nada hemos pescado, mas en tu palabra dice, echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que, mira lo que dice, ¿qué pasaba? Se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús les dijo a Simón, no temas. ¿Y qué le dice? Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando le trajeron a tierra las barcas, dice, las barcas dejándolo todo, ¿qué pasó? Dice que finalmente le siguieron. Dame un segundito. Muy bien. Hermano, yo quiero predicar en esta tarde bajo el tema Jesús ha sido generoso conmigo. ¿Cuántos entienden que Jesús ha sido generoso para cada uno de nosotros? Dios ha sido generoso, mis hermanos, de alguna manera en cada una de nuestras vidas. Y esta oportunidad vamos a comenzar una serie, puesto que hemos terminado la carta a Colosenses, vamos a comenzar ahora una serie acerca de poder ser generosos, hermanos, de poder ser generosos. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo viene para poder enseñar una gran lección a los discípulos, y esta lección creo que es una lección que quiere enseñarnos a nosotros en este día. Así que vamos a orar. Señor, bendícenos por tu palabra. Agradecemos por la bendición de estar aquí reunidos para poder, Señor, compartir tu bendita palabra. Queremos pedirte, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, que podamos ser edificados y podamos ser desafiados en ello, Señor. Tu nombre sea grandemente glorificado y exaltado en todo el tiempo. Y te damos a ti, oh Señor, toda la gloria y toda la honra. Y ponemos este mensaje en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver que tanto Pedro, permíteme avanzar con mis notas preliminares, debemos entender un poco del contexto para poder llegar a este capítulo o al clima de este capítulo. Vamos a ver, mis hermanos, que tanto Pedro como Jacobo y Andrés y Juan, ellos conocieron a Jesús un año antes de estos acontecimientos. Es necesario que podamos tener esto presente. Ellos habían conocido al Señor un año antes de estos acontecimientos y le siguieron por corto tiempo, y luego ellos habían regresado específicamente, mis hermanos, a sus oficios naturales de pescadores normalmente.
Así que, hermano, necesitamos tener en cuenta que es posible que por lo menos 7, escúchame bien, 7 de los apóstoles de Jesucristo, de los 12 que estuvieron con él, ese pasaje que dice que escogió a 12 para que pudieran estar con él, por lo menos 7 de ellos, escúchame bien, tenían como oficio el hecho de poder ser pescadores específicamente. Tenían como oficio la pesca específicamente. En medio de ellos estaban otros que se dedicaban a diferentes actividades. Teníamos a publicanos que eran cobradores de impuestos, economistas, que trabajaban con cada uno de estos. Es decir, teníamos a diversas personas, teníamos carpinteros que eran sus hermanos, que estaban en medio de, algunos en medio de los 12, de manera que, escúchame algo, tenemos un grupo diverso, pero por lo general 7 por lo menos se dedicaban al aspecto de la pesca. Y hablando específicamente de la profesión de la pesca, necesitamos entender que para ser pescadores no es que era una profesión, hermano, que era desapercibida o que pasaba de alguna manera desapercibida. Era una profesión que requería de una serie de características específicas, porque esas características en específicas de alguna u otra manera tienen y van a tener una aplicación práctica en la vida nuestra. Permíteme que podamos mirar. Bueno, por lo general los pescadores tenían las cualidades necesarias para servir al Señor Jesucristo y para que estuvieran sirviendo dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Como por ejemplo, se requería de valor y de aquella palabra conocida como intrepidez, esa capacidad de valor, de poder de alguna manera interactuar en medio, mis hermanos, del mar. Por ejemplo, ¿cuántos le tienen respeto al mar? Estamos hablando de mar adentro. No estamos hablando de la playa llana, estamos hablando del mar. Bueno, escúchame algo, se requería valor y a propósito, vamos a ver algunos matices importantes de los pescadores. Se requería entonces de valor, se requería para ser pescador de intrepidez, esa capacidad de poder penetrar los mares, de ser audaz para poder entrar en los mares. No solamente eso, sino que para poder ser pescador se requería de paciencia. No era como la pesca que tenemos hoy, donde la tecnología ha avanzado grandemente. Aquella pesca de aquel entonces se basaba básicamente en un conocimiento experimental, de conocer y de saber ser pescadores experimentados de alguna manera. Así que se requería de paciencia, determinación para trabajar en los mares y sobre todo una cualidad y una característica en específica que se requería era tener una fe, pero no cualquier tipo de fe. Se requería, hermanos, tener una fe no pequeña, una fe enorme, una fe gigante de alguna manera. Así que los pescadores deben estar dispuestos a trabajar, no solamente solos, deben estar dispuestos a poder trabajar en equipo. Eran pescas que se basaban en redes y no en anzuelos específicamente, hermanos, y ayudarse unos a otros, y deben desarrollar las habilidades que necesitaban para hacer el trabajo rápido y un trabajo que pudiera ser, mis hermanos, un trabajo que pudiera ser eficazmente. Un trabajo que fuera eficazmente. Así que escúchame algo, los pescadores requerían de características y aspectos en específico. Escúchame algo, estas características y estos aspectos específicos no distan de las características y aspectos que en nuestra vida cristiana tú y yo necesitamos de alguna u otra manera. Este suceso, hermano, necesitamos entender que no es paralelo a los sucesos y quiero que puedas tener en cuenta, un año antes han conocido al Señor Jesucristo. Un año antes han conocido al Señor Jesucristo, solamente que se han vuelto a su labor de pescadores. Estos eventos entonces no deben confundirse, por ejemplo, con Mateo capítulo 4, del versículo 18 al versículo 22, cuando el Señor los ve y le dice, sígueme. Entiende, ha pasado un año desde que el Señor le ha dicho, sígueme. Ellos han vuelto a sus labores como pastores. En esos relatos, Pedro y Andrés los vemos atareados, tratando de pescar, tratando también de pescar. Pero la diferencia con respecto a este pasaje es que había pasado toda la noche, y escúchame algo, no habían pescado ni siquiera una sola sardina. Habían, de alguna u otra manera, podemos describir, que es parte de los puntos que tengo, habían fracasado en el hecho de la pesca específicamente. Dice que ellos estaban, mira el versículo, capítulo 5 y verso 1, y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpó. Este lago de Genesaret tiene diferentes nombres, o es conocido por diferentes nombres. Esta masa de agua, conocida por varios nombres, se le conoce como
Neré también se le conoce, de hecho los otros pasajes, porque al parecer estos discípulos pescaban específicamente en este lago de Genesaret, también conocido como el mar de Galilea, más conocido como el mar de Galilea, el mar de Tiberíades, también conocido de esa manera, y dice que algunas veces se le conocía como este nombre como el mar, de manera que el mar de Genesaret, también conocido o más popular como el mar de Galilea, ¿sí lo conocen, verdad? Este era el lugar donde específicamente pescaban los discípulos de Jesucristo. De hecho, la etimología de la expresión mar de Galilea o mar de Genesaret, la etimología de la palabra tiene que ver con un mar de fertilidad. Es decir, había fertilidad en este lugar. Es decir, que estos pescadores sabían dónde estaban tratando de pescar. Era un lugar que era fértil, era un lugar que de alguna manera había un potencial para que ellos pudieran, hermanos, pescar de esta manera. Mira conmigo el versículo 12, estamos en Lucas 5, y está hablando del Señor Jesucristo, dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, que dice, lavaban específicamente sus redes. Estaban lavando las redes. Es interesante, hermanos, el poder recalcar de que ellos estaban lavando las redes. Ha pasado toda la noche, no han pescado ni una sardina, y ahora están en una situación, es la mañana. Yo quiero que tú te metas conmigo en la escena, y ahora están lavando las redes, las están desenredando para poder colgarlas y para que se pudieran secar. Si ellos no hacían esto, las redes se iban a secar y se iban a quebrar y se iban a romper. No solamente esto, sino que el enfoque es lavarla para el próximo día, es decir, la próxima noche, es decir, ellos poder seguir pescando. De manera que ellos habían viajado de Capernaum a Galilea específicamente, estaban lavando sus redes, le estaban tendiendo para que no se secaran y se rompieran y se pudrieran. Ellos habían viajado a Capernaum y a Galilea un año antes con el Señor Jesucristo, pero después de ellos habían vuelto a su oficio, y ahora el Señor, quiero que puedas ver el centro de esta enseñanza. Después de un año, ellos habían vuelto a su oficio, y ahora el Señor va a llegar para poder mostrarles que esta es la aplicación para nosotros y darles, mis hermanos, una enseñanza bastante práctica y profunda en la vida de los discípulos. Recuerda algo, ellos habían vuelto a su oficio y ahora el Señor está viniendo para poder mostrarles una gran lección. Versículo 2, no solamente eso dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, dice que ellos lavaban sus redes. El término griego que conseguimos puede usarse, este término barca que conseguimos en el versículo 2, no se refiere a una barquita chiquitica, probablemente se refiere a una barca grande, a barcos grandes, por la tripulación de las personas que estaban allí. Es decir, que no era una barca pequeña, era un barco grande donde podían caber varios pescadores, y no solamente eso, sino varias redes. Vamos a ver que el Señor de alguna manera va a tratar con estos pescadores, mis hermanos. Él está viniendo para poder tener una gran lección con los pescadores, y necesitamos conocer un poco más del contexto de la pesca. Los pescadores saben cómo trabajar juntos. No se dan por vencidos con facilidad. Son valientes, como lo hemos dicho, y trabajan con diligencia y en equipo. Estas eran las cualidades ideales para los discípulos de Jesucristo. El hecho de que los hombres estaban planeando y estaban lavando las redes nos da a entender que ellos estaban planificando entonces el poder seguir trabajando el próximo día, un día después, para poder lavar las redes. Esto prueba de alguna manera, mis hermanos, el énfasis que ellos tenían, de aunque toda esa noche habían trabajado, ellos tenían un énfasis de decir, podemos seguir adelante, podemos de alguna manera seguir, hermanos, pescando. De manera que vamos a ver, mis hermanos, que de alguna manera Pedro, vamos a ver en este contexto, que se va a sentir humillado. Pedro se sintió humillado no por su noche de fracaso. Yo quiero que tú trates de entrar conmigo en esto, sino por su extraordinario éxito que vamos a ver en el contexto de este pasaje. Es interesante esto. Esto es una marca característica real del carácter que tenemos que tener. Voy a volver a repetir. Pedro se va a sentir humillado, no necesariamente, hermanos, por el fracaso de toda la noche trabajando y que no habían podido pescar ni siquiera una simple sardina.
Pedro se va a sentir humillado, por el contrario, por el éxito. Aquí tengo dos pensamientos como aplicaciones prácticas para nosotros. Escúchalo bien, mira, el éxito, si el éxito a usted y a mí nos hace humilde, en el momento que tú y yo fracasemos, ese fracaso nos va a llevar a edificar nuestras vidas y a que podamos madurar. Lo voy a volver a repetir. El éxito nos debe hacer humildes para que cuando llegue el fracaso, entonces nuestras vidas puedan crecer y puedan madurar. Sin embargo, si el éxito nos ensoberbece, si los logros y las conquistas que podemos tener, entre comillas, en este mundo, nos hacen personas de alguna manera orgullosas, escúchame bien, lo que va a venir como resultado es entonces que el fracaso, lejos de hacernos crecer y madurar, el fracaso va a terminar destruyendo nuestras vidas. Escúchame algo, el éxito debe hacer que nuestras vidas nos hagan, o que sean de alguna manera más humildes. Por la fe los hombres lo dejaron todo y siguieron a Cristo. Habían estado pescando peces y cuando los atrapaban, estos peces finalmente morían y ellos comían a estas personas. Ahora y posteriormente el versículo número 10, asimismo, dice el Señor al final del versículo 10, el Señor le iba a decir a Pedro, y Jesús le dijo a Simón Pedro, no temas, desde ahora te vas a convertir, ¿qué? Te vas a convertir en un pescador ahora de hombres, escúchame, te vas a convertir en un pescador de hombres, literalmente. ¿Qué estamos diciendo con esto? Anteriormente ellos pescaban peces que literalmente se morían y luego se los comían, pero ahora iban a ser llamados a poder pescar a seres humanos que iban a volver a la vida por medio de la predicación, mis hermanos, de la palabra del Señor. Es un reto interesante que el Señor les va a plantear de alguna manera a ellos. Ahora vamos a hablar y vamos a mirar a través de esta historia y vamos a considerar del fracaso, mis hermanos, vamos a considerar del fracaso literalmente al éxito en la vida de los discípulos. Y vamos a ver que hay un aspecto importantísimo desde el fracaso al éxito. Y el aspecto importante va a ser Dios en nuestras vidas. Dios en nuestras vidas. Seamos sinceros al leer esta historia. Si yo hubiera estado pescando toda la noche, escribía en mis notas y no hubiera recogido nada, probablemente, ¿sabes qué hubiésemos hecho nosotros? Hubiésemos abandonado el cometido. ¿Verdad que suele pasar así con nuestras vidas? Hubiésemos abandonado nuestro cometido. Por lo general tendemos, mis hermanos, a rendirnos antes de la pelea. Por lo general tendemos, mis hermanos, a poder abandonar el ring antes de que demos de alguna manera, mis hermanos, la batalla. Probablemente tú y yo no hubiésemos ni siquiera extendido las redes y prepararlas para el próximo día. Probablemente no. Por el contrario, ellos estaban lavándolas para listarlas a fin de salir para pescar el nuevo día. Pero los pescadores de verdad, hermanos, no se rinden. Pedro siguió trabajando mientras Jesús, aquí vamos a tener un aspecto importante, mientras que Jesús estaba con la otra barca. Vamos a ver que Pedro estaba trabajando y siguió trabajando, mientras que vemos que Pedro estaba en la otra barca, el Señor estaba en la otra barca predicando la palabra del Señor. Mira conmigo el versículo número 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de ¿quién? Era de Simón. Le rogó que la apartase a tierra un poco. Y sentándose, que dice, enseñaba desde la barca, que dice, a la multitud. Yo quiero que tú puedas ver el cuadro descrito en este pasaje. Vamos a ver a Pedro en el fracaso literal con todos sus compañeros, toda la noche trabajando, y mientras que ellos estaban, esto en público, el gentío y la multitud escuchando la palabra del Señor. Escúchame algo, el Señor viene para darle una gran lección a Pedro. Mientras que ellos estaban lavando las barcas, probablemente es un cuadro de lo que tú y yo somos, quejándose, nada pudimos pescar durante toda la noche. ¿Cómo puede ser posible la vida de esta manera? Escúchame algo, estos son los que un año antes habían conocido al Señor. ¿Cómo puede ser posible? No hemos pescado nada, llegó el maestro, lo habían conocido, habían ido un año antes a Capernaum con él. Llega el maestro, le dice, hay 2 barcas, vio 2 barcas, el Señor llega y le dice a Pedro, por favor, le da la primera orden, ya lo vamos a ver más adelante. Empuja una barca para allá, viene el maestro y como buen judío se sienta. Los judíos por lo general enseñan sentados, los rabinos,
no era prudente enseñar de pie en la barca, sino que el Señor se sienta, la multitud escuchándolo, ellos por aquí tendiendo y lavando las redes. Este es un mensaje que viene para darle a los discípulos categóricamente, mientras que ellos están ocupados y quejándose que las barcas, que no puede ser que no pescamos nada, toda la noche hemos trabajado. El Señor le está dando un ejemplo con vida, le está ahí el Señor las multitudes que estaban haciendo, mirando el versículo, en el versículo 1. Y el gentío se volvió sobre él para oír que dice la palabra de Dios. Aquí tenemos dos escenarios fundamentales y prácticos que nos traen una enseñanza fundamental. Mientras que ellos estaban ocupados en las redes, quejándose probablemente acerca de su pesca, vemos al maestro modelando el ministerio, modelando la predicación del evangelio, modelando lo más importante que es oír la bendita palabra del Señor. Y aquí ya va tomando forma nuestro mensaje, mis hermanos. Pero los pescadores de verdad no se rinden. Pedro siguió trabajando mientras que Jesús usaba su barco como plataforma para hablar a la gran multitud y predicarle la palabra de Dios. Yo tengo una cita de un poderoso maestro y predicador de la palabra del Señor que dijo de la siguiente manera: todo púlpito es un barco de pesca. ¿Qué te parece? Todo púlpito es un barco de pesca. Esta es la tremenda lección que Dios estaba intentando enseñarle a Pedro. Todo púlpito es un barco de pesca, dijo el doctor y maestro J. Vernon McGee. Todo púlpito es un barco de pesca, un lugar para propagar la palabra de Dios e intentar pescar almas. Escúchame, mira esto. El Señor le está dando una lección a los discípulos. ¿Te recuerdas lo que le he dicho a Pedro? Ven a mí que yo te voy a hacer ahora un pescador de qué? Un pescador de hombres. Él le estaba enseñando y le estaba modelando que esa barca, ese barco de Pedro, Dios lo convirtió literalmente en un púlpito para poder predicar a las almas, para poder predicar a todas aquellas personas que estaban sedientes de Dios, sedientes de la palabra del Señor, mientras que Pedro estaba involucrado, porque un año antes que había conocido, y él estaba metido de cabeza en su empresa. Porque Pedro era, le decía a los hermanos esta mañana, como decimos en Venezuela, tenemos un dicho, no, sí, el jefe, ¿verdad? Pero en Venezuela decimos una frase, ¿es el chivo? ¿Se han escuchado esa frase? ¿No la han escuchado? Bueno, Pedro era el chivo, el principal de ahí del barco. El maestro le está enseñando una gran lección a Pedro. Le está enseñando la lección de la predicación. Le está enseñando la lección y le va a enseñar una tremenda lección. Pero había otro lado en esta petición. Pedro era un oyente cautivo al estar de alguna manera, probablemente estaba ahí sentado, terminó y estaba sentado en el contexto de su fracaso, la palabra de Dios. Y la Biblia, y el Señor quiere mostrarle a Pedro, escúchame algo, ¿te recuerdas que las características de los pescadores es que tenían que tener no solamente paciencia, deberían tener fe? Bueno, estaba ahí Pedro tal vez, estaba ahí la multitud, y ¿sabes cómo viene la fe? Dice la Escritura, viene por el oír, ¿y qué dice? Y viene por el oír, y el oír, mis hermanos, la palabra y la bendita palabra de Dios. Pero seguramente en breve vamos a ver que Pedro tenía que ser obediente. Le ha dado una primera orden. ¿Y cuál ha sido la primera orden? Echa la barca hacia allá. Primero le dijo, aparta de la tierra al barco un poco. Vamos a ver la obediencia de Pedro, que va a ser crucial y determinante en este contexto. Y después, cuando Pedro estaba listo, le ordenó lo siguiente. Primero le dice, vamos a ver 3 órdenes categóricas que Dios le va a dar al apóstol Pedro y que ellos van a obedecer. Él va a obedecer. La primera es, aparta la barca de tierra. La segunda le va a decir, ¿cómo le va a decir? Boga. Mira el versículo 4. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad, ¿qué dice? Redes. ¿Qué dice? ¿Para poder qué? Para poder pescar. La primera orden le dice, aparta la barca de tierra. La segunda le dice, boga mar adentro. Aquí tenemos una aplicación y un entendimiento. Bueno, podemos pensar de la siguiente manera. Si Pedro hubiera obedecido la primera orden, o mejor dicho, si Pedro no hubiera obedecido la primera orden, al parecer era significativa el poder obedecer la primera orden, porque tal vez no hubiera, mis hermanos, tenido la oportunidad de poder ver un gran milagro. Escúchame, esto es lo que suele funcionar en nuestra vida. Aquí vemos un Pedro que Dios le da la primera orden. Viene literalmente de un fracaso. El Señor le dice, aparta la barca.
Pero si yo estoy aquí con mi negocio que todo me ha fracasado, no hemos pescado nada, el negocio se viene abajo, un cuadro típico de lo que somos tú y yo. Pastor, nada me sale bien, las cosas no se me están dando con la familia, con el matrimonio, con los hijos, con el dinero, con el negocio, no me alcanza el dinero, había planificado hacer un viaje, esto no me ha salido, esto por aquí, esto por allá. Aquí está Pedro, el Señor viene y le dice, Pedro, mueve la barca, sepárala de tierra. Y la segunda, después que termina de predicar el mensaje, le dije, Pedro, mira, por favor, boga mar adentro. Pero ya va, necesitamos entender un poco del contexto. Estos no son pescadores infantes, estos son pescadores profesionales experimentados en la pesca. Escúchame algo, todo pescador sabía que el momento más apropiado para poder pescar, ¿sabe cuándo era? Era la noche, cuando las aguas son bajas y son poco profundas. Y el Señor le está diciendo, Pedro tiene que obedecer fundamentalmente. Pedro tiene que obedecer. Sin embargo, mira lo que dice el versículo número 5, y respondiendo Simón, le dijo, maestro, me estás diciendo a mí que voy a mar adentro, ya va. Necesitamos entender la situación que está pasando aquí. Es un carpintero hablando con un pescador. Un carpintero hablando con un pescador. El carpintero le está diciendo al pescador, boga mar adentro. El pescador le dice, pero, o sea, tú no entiendes que no se pesca. Venimos toda la noche a trabajar y pescar. Tú no entiendes que en el día no se pesca. ¿Dónde se pesca? Se pesca en la noche. Y toda la noche hemos trabajado y tú me estás diciendo a mí que yo bogue mar adentro. Tú como que no entiendes. Mejor anda y haz silla y haz mesa porque no entiendes del oficio del pescador. Tú no estás entendiendo lo que está pasando. Pedro debe haberse sorprendido cuando Jesús tomó el mando del barco y de la tripulación. ¿Recuerdas que Pedro era el... ¿De quién era la barca? ¿De quién era el dueño del negocio? Pedro era el dueño del negocio, era el hombre más experimentado en la pesca. Pero no se sorprende que el Señor tome control, dame tu barca, ponla como un púlpito, como decía J. Berno Magui. Y la segunda orden le dice, ahora boga mar adentro, pero es que no entiende que no se puede pescar de día. Después de todo, Jesús era carpintero. Tengo una aplicación práctica para nosotros, hermanos. Necesitamos entender, bajo este apartado, escúchame algo, que tú y yo no somos los capitanes del barco, ¿entiendes? Tú y yo no somos los capitanes de tu vida ni de mi vida, ni somos los capitanes del barco. Debo reposar y debo descansar en el Dios que es el capitán sobre todas las cosas de mi vida y de tu vida. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que parecen imposibles. Yo de verdad, tú tienes esa lucha, porque yo tengo esa lucha también, pero debo reconocer de que nosotros somos los marineros de este lugar, de esta barca, y no somos los capitanes en ninguna manera. Cristo es el capitán. No nos gusta, quisiéramos pescar como nosotros quisiéramos, pero el capitán da la pesca en el tiempo, en el momento, en el lugar adecuado. Escúchame algo, no hay tal determinismo en este pasaje. No hay tal, escúchame algo, fatalismo en este pasaje. Es simplemente como esto. Pedro, toma la barca y sepárala de tierra. Pedro, boga mar adentro. Simplemente hay cosas que nosotros decidimos escoger y obedecer y otras que simplemente no. Y así funciona la vida. Cuando obedecemos, vamos a abrir la puerta tal vez para una gran bendición en nuestra vida. Pero si nosotros decidimos desobedecer, lo que va a venir es fracaso y lo que va a venir en nuestras vidas va a ser miseria. ¿Podemos entender eso? Si Pedro hubiese puesto terco, probablemente no hubiese visto un gran milagro en su vida. Mira, amiga, por favor, el 5, y respondiendo Simón Pedro, maestro, toda la noche hemos trabajado, estoy en el verso 5, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Y aquí viene su declaración de fe. Escúchame algo, esto es una situación previa, estos son los que van a literalmente, a posteriormente, trastornar el mundo entero. Este es el hombre que predica un mensaje en el libro de los Hechos y 3.000 y luego 5.000 se convierten. Y este hombre en su declaración de fe está diciendo, Señor, mas en tu nombre. ¿Qué le dice? Mira lo que le dice en el 6. Y habiendo hecho, en el versículo 5, y respondiendo le dijo, y nada hemos pescado, mas en tu palabra. ¿Qué le dice? Mas en tu palabra. Es decir, tú me estás diciendo, boga más adentro, pero yo voy a creer en tu palabra. ¿Y cuál es esa palabra? La del versículo 5.1, la gente se agolpaba para poder escuchar ¿qué? La palabra de Dios, más en tu palabra. Y mira cómo lo llama. ¿Cómo lo llama? Lo llama maestro. Ya vamos a ver, porque es un cuadro interesante. Pero pensemos un poco, Pedro podría estar diciendo, pero ¿qué sabe este pescador? Era un hecho conocido que en Galilea se pescaba por la noche.
en aguas poco profundas y de día no se podía pescar en aguas profundas. Lo que Jesús pidió para Pedro era contrario por completo a toda la preparación y la experiencia. Es como si alguien te viene y te dice en un negocio, algo que tú has estudiado toda la vida, y alguien te dice, mira, esto no se hace así, esto se hace de esta manera. No sé si me entiendes lo que trato de decir. Era totalmente contrario a lo que el Señor le estaba diciendo. Sin embargo, podemos ver un cuadro fundamental y una enseñanza fundamental, escúchame, de obediencia en la vida de Pedro. Tan sencillo y simple, pero uno de los principios que emerge y que salta del texto es el principio básicamente, mis hermanos, de obediencia a nuestro Señor Jesús. ¿Sabe cuál era la clave? La clave fue la fe en la bendita palabra de Dios. Tengo una pregunta. ¿Tienes fe en lo que la palabra de Dios dice? Tenemos fe que Dios es un Dios de provisiones. Hermanos, tenemos fe en lo que, por ejemplo, dice la Biblia, que Dios le dijo a Abraham, Jehová Jireh, Dios se proveerá. Tenemos fe en eso. Tenemos fe en lo que dice Filipenses 4, 13, 11, 12, que dice, nuestro Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos fe en lo que la Biblia dice, que Dios ama al dador alegre. Necesitamos tener fe. Y Pedro dijo, más en tu palabra echaré la red. Me llama la atención porque vamos a ver un juego en versículos más abajo. Es interesante porque respondiendo en el versículo 5, Pedro le dice maestro. ¿Cómo le llama? Maestro. Es interesante la connotación de la palabra maestro, porque esta palabra maestro se usa y la usa solamente Lucas y tiene una variedad de significados, todos los cuales se traducen pueden traducirse de la siguiente manera. Esta palabra maestro era el comandante, escúchame, significa comandante, jefe, magistrado, gobernador de una ciudad, y me gusta el último porque significa el rector de una universidad. Pedro le está diciendo al Señor, vamos a ver porque va a cambiar el sustantivo mucho más adelante y le va a decir maestro, madre mía, rector de la universidad tal vez de la pesca, el gobernante de una ciudad, maestro, en tu nombre voy a echar la red. Pero estaba dispuesto a someterse a la autoridad de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Aún cuando no comprendía todo lo que el Señor le estaba diciendo o le estaba pidiendo. Por favor, un año antes estaban con él, habían vuelto a su empresa de la pesca y ahora vienen de una noche de fracaso por completo. Y el Señor le está diciendo, apártame la barca porque voy a predicar. Y segundo, mete la red y ponga mar adentro. Aunque Pedro no esté entendiendo este principio y estas verdades fundamentales, y ya vamos a entrar a las aplicaciones prácticas, una de las cosas fundamentales que Dios está esperando de ti y de mí, mis hermanos, es que seamos obedientes y que tengamos fe en Dios. Te hago una pregunta. ¿Realmente hoy te sometes a la autoridad de Jesucristo en tu vida? Realmente hoy nos sometemos a la autoridad de Cristo Jesús expresada y establecida a través de la palabra del Señor. ¿Estás seguro que estás obedeciendo a la palabra del Señor? ¿Estás seguro que estás obedeciendo hoy, sometiéndote a Cristo Jesús en todo lo que Él demanda y de alguna manera pide? Pedro estuvo dispuesto a poder someterse. Señor, no te entiendo, tú eres un carpintero, yo soy un pescador, no se pesca de día, se pesca de noche, sin embargo en tu palabra voy a echar la red. Del versículo 7 conmigo. Versículo 6, perdón, dice, y habiéndolo hecho, encerraron, que dice, era de día. ¿Te das cuenta? El resultado de la obediencia era de día. Entendamos algo, necesitamos obedecer a Dios. Pastor, necesitamos obedecer a Dios en todo lo que Él demanda y pide. El versículo 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red, ¿qué pasa? Se rompía. Su red se rompía, y no solamente se rompía, estos son de alguna manera los resultados de la obediencia. Entonces hicieron seña, versículo 7, a los compañeros que estaban en la otra barca, los de la otra empresa, los de la otra compañía, los de la otra barca, y mira lo que dice, para que viniesen y ayudarles.
Y vinieron y llenaron, ¿qué dice? Ambas barcas. ¿Y qué pasaba? De tal manera que se hundían. Escúchame algo, la situación no son las redes llenas de peces. La situación, hermano, no son los barcos hundiéndose de peces. La situación es la fe. La situación, mis hermanos, tiene que ver con la obediencia a Dios y a su bendita palabra. En una aplicación práctica. La manera en que la gente responde al buen éxito es un indicativo de verdades del carácter, en lugar de apropiarse ellos solo de la valiosa pesca que vino de mano del maestro, que no era un maestro desconocido para ellos, pero para los otros sí. Pedro y Andrés llamaron a sus compañeros para compartir con ellos. Aquí tengo una aplicación práctica y permíteme, porque voy a usar, por favor, el bisturí, voy a abrir un paréntesis. Necesitamos comprender a la luz del versículo número 7, mis hermanos, que tú y yo no somos depósitos, sino que debemos convertirnos en canales de bendición para compartir con otros lo que Dios por su gracia nos ha dado. ¿Tú sabes cómo se llama el tema de este mensaje? Aquí tenemos el clima. La parte neurálgica central, el núcleo, escúchame, de este sermón. ¿Sabes cómo se llama este mensaje? Debemos ser generosos con otros porque Jesús ha sido generoso con nosotros. Debemos quitarnos la idea de ser un depósito donde nos llenamos y convertirnos, mis hermanos, en un canal de bendición para ser generosos con otros. Escúchame algo, mis hermanos. Tenemos que ser generosos. La misma gracia que abrió el corazón tiene que abrir esas manos. Te hago una pregunta. El Señor Jesucristo fue generoso con Pedro y su equipo de pescadores. Te pregunto, ¿fue generoso o no fue generoso? ¿Tuvimos una multiplicación formidable o no la tuvimos? Ahora a ellos les tocaba ser generosos ¿con quién? Llamaron a los que estaban en el otro negocio, en la otra barca, no la que era de Pedro, en la otra, en el otro barco grande. Vengan, y no solamente llenaron la barca de Pedro, sino que llenaron ¿qué? La otra barca. Escúchame algo, hermanos, en esta iglesia, gracias al Señor, que no tenemos predicación de la teología de la prosperidad. Aquí no le hago una pregunta, aquí le cobramos diezmo a las personas. El catolicismo romano por lo general nos acusa de que los pastores nos robamos los diezmos, bien lejos por completo de esa situación, porque ignorantemente ignoran por completo lo que hacemos. Aquí no le obligamos. Este servidor tiene 2 años como pastor, un poquito más, 2 años como pastor, y nunca les hemos predicado un mensaje de la prosperidad. Trae tu dinero y tus ofrendas y Dios te va a multiplicar. En ninguna manera no cobramos por la palabra del Señor, y mucho menos el antiguo pastor, el hermano Llanes. Seguramente nunca, por lo general, creo que más bien era un canal abierto para poder dar. Tú y yo tenemos que convertirnos en canales y dejar de ser depósitos. ¿Qué significa eso, pastor? La misma gracia que abrió el corazón tiene que abrir nuestras manos para que podamos aprender a dar la generosidad que Dios nos ha dado. Hemos recibido por gracia. Tú y yo tenemos, pastor, pero no tengo. Tenemos que aprender a entender. ¿Creemos o no creemos la palabra? Dios ama al dador alegre. Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué no creemos la palabra que Dios dice? Mía es el oro, mía es la plata. ¿No es Dios el dueño del oro y de la plata, mis hermanos? Tenemos que aprender a ser generosos. Ellos dijeron, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Bueno, ¿por qué Lucas narra este evento, mis hermanos? Entre todas las cosas que Jesús pudo haber hecho, Lucas quiere traer una gran enseñanza fundamental acerca de la omnipotencia, de la omnisciencia y del gran poder que Dios tiene, que Jesús tiene. Bueno, podemos determinar y acertar con claridad a partir de este pasaje de la Biblia que nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué, pastor? Bueno, número 1, porque Él tiene el poder sobre la naturaleza. ¿Cuántos lo creen? Número 2, porque Él tiene poder, escúchame algo, no solamente sobre la naturaleza, Dios tiene el poder sobre toda enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene poder sobre toda enfermedad, Dios tiene poder sobre el pecado, mis hermanos. Y esto confirmaba de alguna manera, mis hermanos, sus nuevas enseñanzas sobre sí mismo y sobre el presente reino de Dios. Nos habla de la autoridad que tiene Dios en su reino. ¿Cuántos forman parte del reino del Señor? Formamos parte de su reino. ¿Tiene nuestro Dios poder o no tiene poder? ¿Tiene poder sobre la enfermedad o no tiene poder?
¿Tienes poder sobre la naturaleza, sobre el reino animal, sobre el reino vegetal? ¿Tienes poder o no tienes poder nuestro maestro? Claro que tiene poder sobre todas las cosas. Y esta es la gran y tremenda lección que él tiene. Necesitamos entender la importancia, a partir de esta enseñanza, mis hermanos, la importancia que tiene oír la bendita palabra, mis hermanos, de Dios, de oír. A veces los creyentes, de alguna manera, mis hermanos modernos, creemos que la palabra de Dios solo es la Biblia, pero en realidad la frase tiene un significado más amplio. ¿Y a qué se refiere? A todo lo que Dios nos ha comunicado y todo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuánto le da gracias a Dios por su palabra? Mas en tu palabra, Señor, yo voy a echar la red. Gracias a Dios por la palabra que efectivamente tenemos. Debemos actuar según los preceptos, hermanos, y no preocuparnos. Debemos confiar fundamentalmente, mis hermanos, en la palabra de Dios. Contamos con todo lo que necesitamos para la salvación. ¿Cuántos saben que somos salvos por la bendita gracia de Dios? Somos salvos por la gracia del Señor. El fracaso de Pedro y el éxito de Jesús y el éxito que tuvo Pedro luego posteriormente nos debe hacer más humildes y debe llevarnos a poder cambiar. Mira el versículo 8. Y viendo esto, Simón Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Cayó como, estoy en el versículo 8, y viendo esto, Simón Pedro, ¿qué pasó? Cayó ¿de qué? De rodillas. Ante Jesús diciendo, apártate, que dice de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Literalmente la frase significa caer de rodillas ante Jesús. Se arrodilló en medio de los peces. Se arrodilló en medio, ¿te recuerdas que había una gran multitud? ¿Y sabes qué lo llevó a caer de rodillas? Literalmente, Pedro, no te olvides del contexto. Un año antes le habían conocido y habían vuelto a su ¿qué? A su oficio como pescadores. Y ahora estaba ahí Jesús mostrándole una gran realidad, que la situación no eran los peces, que la situación tenía un propósito mayor. Tomó su barca y la convirtió en un púlpito de predicación. Le estaba enseñando una gran lección en la vida, mis hermanos, del apóstol Pedro. Y es una gran lección que quiere enseñarte en tu vida y que quiere enseñarme en mi vida. Escúchame algo. Lo más importante no son las necesidades que tenemos. Lo más importante es el plan de Dios, el propósito de Dios en tu vida. Que podamos obedecerle, que podamos aprender las lecciones de paciencia, de obediencia a nuestro Señor. No me malinterpreten, no estamos diciendo en ninguna manera, por favor, que no debes ocuparte de tu trabajo, de tu familia, de tus planes. Pero escúchame, la situación no consiste solamente en que no tengo casa, que no tengo dinero, que no tengo esta situación y que no tengo. Ese no es el punto. El Señor le está mostrando a Pedro que eso no era lo más importante, que lo más importante es que Pedro pudiera cumplir el propósito de Dios en su vida. El problema eran los peces, no una. Dos barcas. Tiene poder sobre la naturaleza, sobre este mundo, sobre tus situaciones, sobre mis situaciones. Es el Dios todopoderoso por completo. Pero quería tener una gran enseñanza con Pedro. Pedro, tienes que obedecerme a mí, hija mía, hijo mío. Dios te dice hoy, tienes que obedecerme. Tenemos que obedecer a nuestro maestro. ¿Sabe lo que está haciendo? No, él es un carpintero, dice el pescador. No, es el Dios del cielo que te está diciendo, boga mar adentro, confía, obedece, pero no entiendo, pero no veo, no importa. Necesitamos seguir adelante y necesitamos seguir confiando en el Dios maravilloso que tenemos en el cielo. Entiéndelo, confía en Él. A ciegas, pastor, a ciegas, porque el maestro está diciendo, boga mar adentro. Señor, no hemos trabajado, no, boga mar adentro, que estoy en control. Y de paso, día o noche, día, con una tremenda pesca. Porque el asombroso se había apoderado de él y de todos sus compañeros. Se había apoderado, el Dios estaba tomando el control de todo. Este milagro sorprendió también a los ayudantes. Versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había, ¿qué dice? Apoderado de él y de todos los que estaban con él.
Todos los que estaban con él, mis hermanos, fueron cautivados por completo. Ya yo estoy aterrizando, no te preocupes. Estoy terminando completamente. Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, eran socios de Simón. Este llegaría a ser el círculo de discípulos más cercanos que Jesús tuviera. Todos eran pescadores de clase media de Galilea. El Señor no llegó fortuitamente esa mañana a ese lugar. ¿Lo ves conmigo ahora? Hay situaciones en la vida que no son fortuitas. Lo entendemos, ¿verdad? Lugares, personas, circunstancias, situaciones no son fortuitas. El Señor estaba ahí porque quería traerle una gran lección. Estos fueron los que posteriormente trastornaron al mundo entero y dejaron un legado en su palabra. El Señor tenía que mostrarle una gran lección. Y quiero terminar en lo último finalmente. Mira lo que dice el versículo 10. Asimismo Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Es lo que Dios te dice hoy. ¿Qué te dice? No temas, pastor, pero mi futuro, ¿tú crees que hay cosas que no preocupan? A mí me preocupan cosas. Soy humano, soy terrenal. Me preocupa mi vida, me preocupa la vida de mi familia, su futuro, mis niñas. Hay un montón de cosas que nos preocupan en esta vida. ¿Nos preocupan o no nos preocupan? Claro que sí, mientras que sirvo al Señor, tengo preocupaciones en mi mente, claro que sí. Vivo en un país, soy misionero, no es mi país. No estoy cerca de mis familiares, mis hijas no crecen con sus abuelos, pastores. Hay cosas que te preocupan, sí me preocupan. Pero Señor, en tu nombre seguiré adelante. En tu nombre, Señor, echaré en tu bendita red, mi Señor. Y seguiré confiando en tu palabra, seguiré confiando en ti. Echa mar adentro y Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza y que te sostiene de tu mano derecha y que te dice, no temas, no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas, no temas, desde ahora serás pescador de qué. Venga, Señor, este es mi oficio, es lo que me has llamado, tengo que aceptarlo por completo. Soy tu hijo, este es mi designio, Señor, voy a aceptarlo por completo. Pero mira al final del versículo número 11, dice de la siguiente manera, y cuando trajeron a tierra las barcas, esas barcas que estaban porque casi que se hundían, ¿qué hicieron Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, y Pedro? Dejándolo todo, finalmente dice, oh maestro, tuvo que venir el gran maestro esa mañana para poder después de un año transformar y conquistar sus vidas. Venga, tal vez hemos estado como Pedro fracasados. ¿Tú te has sentido así? Yo me he sentido así. Lavando las redes después de ese momento de lavar las redes, y ese momento puede representar el fracaso o el momento de fracasos en nuestra vida. Pero el maestro está con su barca, llega y le dice, Pedrito, pon la barca allá, yo voy a predicar, te voy a mostrar que te quiero ser un pescador de hombres, que tienes que confiar en mi palabra, que debes confiar en mí. Finalmente le siguieron por completo y entregaron sus vidas. Te hago una pregunta. ¿Cómo terminaron sus vidas? ¿Cómo terminaron la vida de ellos? Jacobo lo mataron con una espada, que se lo enterraron en el estómago. Según la tradición, no te la creas completa, pero la tradición dice que a Pedro lo crucificaron para abajo. Según la tradición, no te la creas tanto. Pero probablemente todos los apóstoles sufrieron muertes criminales, terribles. Pero podemos ver que tomaron la decisión más importante de su vida. ¿Saben cuál fue? Seguir a Dios. Para el mundo, tal vez un fracaso, pero ante los ojos de Dios, un gran éxito. Vamos a orar, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Vamos a hablar con Dios en este momento, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, todos ahí orando. Vamos a hablar con el Señor. ¿Qué tal tu vida en este momento? Tal vez se caracteriza por una vida ahora mismo